vamos a estar dando continuidad al estudio del libro de Apocalipsis, su capítulo 2, y vamos a finalizar lo que es la iglesia de Esmirna. En esta hermosa hora, vamos a buscar nuestras Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis. Solamente vamos a leer un verso, porque es el que nos resta ya. Apocalipsis 2:11. Y dice: para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de los sufrimientos que muchas veces tiene que padecer el cristiano. Y la iglesia de Esmirna es un vivo ejemplo de todo lo que padeció y de cómo se mantuvo firme hasta el fin. Diferentes persecuciones, pero en estas persecuciones podemos notar algo muy importante: que estas personas mantuvieron su fe. Mantuvieron su fe, y cuando alguien mantiene la fe, independientemente del proceso que esté pasando, esa es la victoria más grande que un cristiano puede tener. El apóstol Pablo habla de esto, pero dice: he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. O sea, Pablo, sentenciado a muerte, él se alza con esa victoria y se siente victorioso porque él ha guardado la fe. O sea que una de las cosas más importantes es que un cristiano pueda desarrollar una fe verdadera. Oiga, una fe verdadera, inquebrantable y no circunstancial. Digo circunstancial porque lamentablemente muchos adoran, sirven a Dios y se llaman ser cristianos mientras hay trabajo, mientras hay salud, mientras todo está bien. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, la nevera se queda vacía. Amado, hay personas que comienzan a blasfemar que Dios se olvidó de ellos. Personas que por cosas insignificantes y triviales se olvidan al Dios que sirven. Esta iglesia mostró fidelidad en medio de la adversidad. Y por eso, amado, esto es algo que todos debemos de asimilar. Pastor, ¿qué es lo que tenemos que asimilar? Desarrollar una fe verdadera. La fe verdadera no se desarrolla con un sistema religioso hecho por los hombres. Métase eso en la cabeza y en el corazón. Algunas veces nosotros hacemos un sistema religioso. Nos encargamos de esto. Un evangelio según el lineamiento de los hombres y no según Dios. Y usted tiene muchas personas congregadas, y usted pastor y es ministro, pero lo triste de todo esto es que ese estilo y esa forma no nos ayuda a nosotros a desarrollar una fe verdadera. Ustedes ven muchas iglesias
entretenidas. Entretenidas. Se hacen muchas comederas, muchas actividades sociales. Ay, pastor, eso es malo. No, eso no es malo. Pero algunas veces descuidamos lo más importante, que es la esencia de la iglesia: la oración, la lectura de la palabra, la obra misionera, servir a los demás, preocuparse por los necesitados, visitar a las viudas y velar por los huérfanos. Esto algunas veces no nos interesa. Entonces, cuando no hacemos o no cumplimos con los principios fundamentales de la palabra del Señor, la fe de nosotros se va convirtiendo en una fe circunstancial. Esta iglesia, o los cristianos de la época primitiva, eran personas que tenían una cosmovisión tan clara del evangelio, y como predicábamos este domingo pasado, allí Cristo y aún los discípulos le decían claramente los riesgos que había en usted convertirse al cristianismo. Pero el poder del Espíritu Santo era tan grande en la vida de la persona, y aquellos que predicaban la palabra podían transmitir esta verdad con una convicción tan profunda, que cuando esta palabra llegaba a lo más profundo del corazón de los oyentes, no podían resistir el poder que había en la palabra del Señor. Y es el mismo poder. El problema es que hay muchas personas que predican un evangelio sin convicción y sin vivencia. Entonces los cristianos sabían a lo que iban. Los cristianos estaban conscientes. La iglesia de Esmirna pasa por un proceso de prueba, de tribulaciones, como estudiamos la semana pasada. Pero nada de esto detuvo esta iglesia. Óigame, nada la detuvo. Ya el Señor al final le da una palabra, le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque está hablando de la iglesia de Esmirna, esta palabra no es solamente para la iglesia de Esmirna, es para todas las iglesias, aunque va dirigida específicamente a esta iglesia, pero es de un alcance no solamente local, sino a nivel mundial. A las iglesias del Señor. Entonces, las iglesias del Señor no están en una localidad. La iglesia del Señor, la iglesia es una en diferentes localidades. Lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Vemos aquí, amado, este mensaje es para cada creyente, todos aquellos que han creído en el Señor, y va para que todo el mundo entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Por eso usa este texto en plural. Vemos aquí, amado, que así como el Señor habló a la iglesia de Éfeso, está hablando a la iglesia de Esmirna, una aplicación a nivel general. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Los verdaderos vencedores son los verdaderos creyentes. Un creyente que no es verdadero, que no se convierte en discípulo, lamentablemente no puede vencer. Porque hay personas que son creyentes, y recuerde que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no tienen salvación. El creyente verdadero cree en el Señor, pero la fe verdadera depende de una vida de sometimiento y obediencia. ¿Me entiende? O sea, los demonios creen, pero no obedecen. Hay personas que usted dice: usted cree en Dios. Y dice: yo creo en Dios, pero no obedecen a Dios. Entonces, por consiguiente, alguien que dice creer en Dios y no obedece a Dios, no tiene una fe verdadera. Por consiguiente, sin una fe verdadera, se nos hace muy difícil vencer. Muy difícil vencer. Y por eso cito a
que los demonios creen y tiemblan y no se van a salvar. No se van a salvar. Ahora los vencedores son aquellos que obedecen. Y tenemos muchas personas en la iglesia que vienen a la iglesia, vienen a los estudios y están aquí con nosotros y hasta tienen carnet de membresía, pero no son obedientes. Tienen que ir a donde Dios y decirle a Dios que le ayuden a ser obedientes, porque hay personas que están conscientes que están pecando. Conscientes que están pecando. Son practicantes del pecado. Y ahorita antes de venir para acá, yo meditaba en alguien que me vino a la mente, alguien que era de aquí de esta congregación. Y la esposa se divorció. Se fue a trabajar a un lugar de aquí mismo, de que ayudando a algunos hermanos, y allá se involucró con una joven. Y vivía con esa joven. Yo meditaba en esto y decía, wow. Y esta persona en la iglesia allí. Y yo, ¿cuántas personas que hacen cosas que aún en el mundo está mal? Imagínense en la iglesia. Imagínense en la iglesia. O sea que hay poco temor de Dios y las personas vienen a la iglesia, están en la iglesia. Entonces cuando usted predica un sermón dice que usted es muy duro predicando o que usted no tiene amor. Cuando yo predico un sermón, amado, que nos confronta, agradezca a Dios, porque lo que yo lo hago es en amor. Oiga, es en amor que lo hacemos. En amor. O sea, yo no cojo una correa para darle una pela a usted, ni tampoco le hablo mal. Yo cito la palabra nos confronta y si usted está mal, enderécese. Porque las palabras que yo comparto, entonces el Señor mismo le va a llamar a cuenta. Le va a llamar a cuenta. Entonces vemos aquí y claramente que se cumple lo que dice Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Quiénes son vencedores? ¿Quiénes son más que vencedores? Los creyentes, los que obedecemos. Y tengo que especificar los creyentes que tienen una fe verdadera. Son más que vencedores, amados. Y solamente en Cristo y a través de Cristo es que nosotros podemos alcanzar esa victoria. Amén. Solamente el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces, pastor, sí. Si usted se va a 2 de Corintios, su capítulo 2, verso 14, la Biblia dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué vemos nosotros aquí, amado? ¿Qué vemos aquí? Que es Dios, el Dios todopoderoso, que nos lleva de triunfo en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la clave. Si usted no está fundamentado en Cristo Jesús, se hace muy difícil ir de triunfo en triunfo. He aquí la importancia de estar en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo, se va a hacer muy difícil que Dios nos lleve de triunfo en triunfo. En Jesucristo es que tenemos los recursos para nosotros alcanzar la victoria. Y es lo que Dios hace en la vida del creyente. El Señor produce en cada creyente esa voluntad para llevarnos a nosotros a esa obediencia a Él. Dice la Biblia que es Dios quien pone el querer como el hacer por su santa y bendita voluntad. En Filipenses, su capítulo 2, verso 13, dice la Biblia, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado, por eso es que digo que todo lo bueno que usted y yo tenemos
y aún las decisiones que nosotros hacemos cuando tú dices: yo quiero orar, yo quiero buscar a Dios, yo quiero predicar, yo quiero sumergirme en su presencia. Es el Señor en su infinito amor que pone ese sentir en nosotros. Ahora bien, usted y yo tomamos la decisión, nos esforzamos en la oración, porque la carne en sí no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos que tener el impulso del Espíritu. Por eso dice el Señor que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces nosotros somos más que vencedores. Y de verdad que es lindo, amado, entender lo que el Señor nos quiere dejar dicho. Dice que no sufrirá daño. No sufrirá daño. Y el verbo que Juan está utilizando aquí es un verbo en aoristo. O sea, que nos indica una acción resuelta definitivamente y expresa la idea de hacer agravio, recibir injusticia. Diciendo: no va a recibir agravio, no va a recibir injusticia, no va a ser más humillado. Porque esta iglesia, amado, fue triturada, ¿entienden? Persecución. Esta iglesia, mira, fue una iglesia muy sufrida. Óigame, muy sufrida. Y él dice: no sufrirá daño. O sea, para ellos es una palabra de esperanza. El decirte: óyeme, ustedes no van a sufrir daño. Todo lo que ustedes están viviendo ahora, ustedes no lo van a vivir. Toda esa acción dañina ya no se va a volver a repetir. Amados, es lindo cuando el Señor en nosotros como iglesia nos garantiza que de ninguna manera, de ningún modo, jamás, amado, vamos a experimentar cosas semejantes. O sea, está hablando con una iglesia muy sufrida. Y la promesa es el Señor quien está haciendo. ¿A quién? A los verdaderos creyentes. Aquellos que no se han torcido. Aquellos que han mantenido la fe. El Señor dice: no van a sufrir daño de la muerte segunda. La muerte segunda daña. Y aquí vemos al Señor en el texto griego ambas cosas. El sustantivo muerte y el adjetivo segunda van precedidos del artículo la muerte segunda. La segunda muerte. Entonces, ese concepto no es una situación de término. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Por ejemplo, hay personas y aún religiones, José Miguel sabe que vienen los testigos, los adventistas, entiende que cuando alguien muere, ya ahí terminó todo. Cuando nos vamos a la Biblia, el mismo apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Que si no hay resurrección, si todo termina con la muerte, dice Pablo, entonces comamos, bebamos, disfrutemos de la vida. Si todo se termina con la muerte, dice Pablo, pues vayan y disfruten, que se la van a tener que ver en la segunda resurrección. ¿Me entiende? Porque Pablo que está diciendo, no todo termina con la vida. Y Pablo habla con mucha propiedad. Si ustedes se van a la Biblia, se darán cuenta que cuando Pablo llega a Listra, a esta ciudad, Pablo Dios lo utiliza poderosamente, pero proclama la palabra. Y allí en Listra se levantan contra él, lo apedrean y lo dejan como muerto. Los exégetas, estudiosos de la Biblia, los teólogos dicen
que posiblemente en esa experiencia, cuando Pablo lo dejan como muerto, es que Pablo habla de esa experiencia de ese hombre que fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Y él dice cosas que ojos no han visto, cosas que no han subido en corazones de sabios, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y las aflicciones, hablando del sufrimiento del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. O sea, él habla con una convicción tan profunda y dijo: yo me siento presionado por dos posibilidades, pero me gustaría partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor para mí, el vivir en Cristo, pero morirme es ganancia. O sea, él está hablando, o sea, no es alguien que está hablando una teoría, porque yo puedo hablar teóricamente. Es alguien que lo vivió, es alguien que lo experimentó, es alguien que pudo ver lo que hay en el cielo. Cosas que ojos no han visto ni han subido en corazones de sabios, dice, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. O sea, lo que él pudo contemplar allí, ojos humanos no han visto. Y aún el Señor a él le prohíbe dar ciertos detalles. Hay cosas que Pablo no las revela. No las revela, y él lo dice, se le prohibió. Entonces, vemos aquí una vez más que no todo termina con la muerte. No todo termina con la muerte. Por si acaso usted cree que todo terminó con la muerte, ese es el engaño más grande del diablo. Por eso ustedes ven personas que dicen: no, cuando yo me muera, ya lo que yo hice es lo que yo me llevo. Por eso que yo disfruto la vida loca. ¿Pero y por qué la vida loca? No, porque es lo que yo me voy a llevar. Ajá, eso es lo que se queda en la tumba. Pero no todo termina con la muerte. No todo termina con la muerte, amado. No todo. Cuando habla de muerte, no está hablando de una situación de término, sino de una separación, un estado de separación. La muerte física, amado, es el estado que se produce con la separación de la parte espiritual de la parte física o carnal. Esa separación entre el hombre y Dios, a causa del pecado, la Biblia dice que ahí entró la muerte. Hay una muerte espiritual, una muerte física. La muerte física es consecuencia de la muerte espiritual, consecuencia del pecado del hombre. Esa es la consecuencia que se vivió, y es la consecuencia que el hombre no puede evitar, no la puede evitar. Así que esa muerte espiritual, hay una forma de nosotros resolverla. Y cuando el pecador se une a Cristo, es la única forma que la muerte espiritual nosotros podemos resucitar, a través de Cristo. Por eso en Efesios, su capítulo 2, verso 6, la Biblia dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, hay un privilegio que nosotros tenemos, porque usted para, pero yo no me he muerto. Es que el Señor nos despertó espiritualmente. Estábamos muertos. Y Él con su muerte nos dio vida. Dese cuenta que cuando el hombre se arrepiente, pasa de qué? De muerte a vida. De muerte a vida pasamos. Entonces el Señor nos da la vida, porque resucitamos en Cristo, así como Él resucitó. Esa resurrección de Cristo física, esa transformación de su cuerpo en un cuerpo incorruptible, para nosotros trajo esperanza también de vida.
Porque estábamos muertos, amado, en nuestros delitos y pecados. No que teníamos la conciencia dormida. No, que este es un punto que yo quiero que lo podamos madurar. Porque este es un punto que utilizamos, por ejemplo, en el calvinismo se utiliza este punto diciendo que el hombre no tiene conciencia para él decidir, porque una persona que está muerta no tiene conocimiento de nada. Eso es un error, eso es una mala interpretación. Pastor, sí, porque dése cuenta que cuando el hombre peca, ¿qué es lo que el hombre adquiere? El conocimiento del bien y el conocimiento del mal. ¿Qué se lo trajo? El pecado. Entonces el hombre, por más pecador que sea, el hombre conoce el bien y conoce el mal. El problema del hombre es que su tendencia pecaminosa, ¿a dónde lo lleva? ¿Va de continuo al qué, dice la Biblia? Al mal. No tiene esa fuerza para rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Por eso necesito a alguien que ha derrotado el pecado. ¿Y a dónde lo derrotó? En el mismo terreno del pecado, en la carne. Porque Jesucristo vino y se manifestó en carne y derrotó el pecado aquí en carne. Es para que usted vea la demostración de Jesús, que Satanás, estando en el cielo con un cuerpo de ángel, siendo, óigame, un arcángel, un querubín, Satanás, amado, pecó. Y Jesús, como dice Emmanuel, Dios con nosotros, hecho hombre, vino a la tierra y se conservó sin pecado. Por eso se llama del Cordero inmolado. Ahí se conservó. Entonces, creemos que porque la persona está muerta como que no tiene conciencia de razonar y eso. No, amado. El hombre puede estar hundido en el pecado y el hombre sabe lo que es bueno, el hombre sabe lo que es malo. El problema es que cogemos siempre ¿qué? Lo malo. Lo malo. Entonces, vemos aquí, amado, esa muerte espiritual. Dios, por su gracia, pastor, sí, por su gracia nos da vida eterna. Porque es el único que nos puede salvar. Y me gusta, porque el pecador, a través de Jesucristo, es que el hombre puede reconciliarse con Dios. No hay otro método, hermano. Hay miles de religiones, pero la religión que no tiene a Cristo como el mediador, no hay forma de que la persona llegue al cielo. Pero pastor, es que no la hay. Y por eso digo es que alguna vez el evangelio se ve demasiado exclusivista. Y nos tilda a nosotros de intransigente. Porque no queremos que otro entre. No soy yo, no somos nosotros. Es que dice la Biblia. Si usted se va a 1 de Timoteo, su capítulo 2, verso 5. Este es un verso muy contundente. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Es que si Jesús no se hace hombre, no hay forma de derrotar el pecado. No la hay. O sea, aquí no está hablando de María, como muchos que tienen a María como mediadora, la Altagracia, la Virgen del Cobre, que creen que Pedro tiene la llave. Y hay muchas enseñanzas erróneas que se lleva al público, doctrinas que en vez de edificar, lo que hacen es dañar la mente
la conciencia de la persona y creyendo que van por camino derecho, van por caminos torcidos. Torcido. Entonces, en esa unión con Cristo es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Efesios 2, 8 y 9 habla de esa gracia que Dios nos ha dado. Y siempre cito Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se tome la gloria. Amén. Entonces vemos aquí que la realidad de la vida eterna, amados hermanos, esa realidad se expresa por medio de obras. Pastor, ¿cómo? Sí, porque las obras son las que van a autentificar mi fe. Amén. Es que es así. Esa es la que autentifica mi fe. Ahora bien, esas obras que yo hago no son las que me van a salvar, porque yo soy salvo por esa gracia. Me explico. Tengo que explicarme. Soy salvo por gracia, pero necesito las obras para autentificar mi fe. ¿Me entendió? O sea, por su fruto lo conoceréis. Y usted dirá, pastor, espérese, usted me está enredando esto. Yo hago muchas buenas obras. Doy testimonio. Doy fruto digno de arrepentimiento, para que me entienda. Y digo, porque yo hago esto, es que me voy a salvar. Falso de toda falsedad. Lo que usted hace no es lo que lo va a salvar. A usted lo que va a salvar, lo que lo va a salvar es lo que Dios hizo. Morir por usted y usted poner su fe en Él. Y aceptar esa gracia salvífica. Ahora bien, lo que yo hago no es para salvarme. Lo que yo hago, lo hago porque soy salvo. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y Él es que me lleva a hacer lo que hago porque yo soy salvo por gracia. O sea, nosotros no somos como los católicos. Usted le pregunta, ¿usted es salvo? Yo no sé. No saben, están inseguros. Dios es el que sabe. Por medio de la fe nosotros tenemos esa salvación. Y como yo me considero cristiano y la simiente de Dios está en mi vida, entonces yo obro conforme a la palabra del Señor. Porque el Espíritu de Dios que está en mí es el que me lleva a dar fruto. Yo sé que algunos posiblemente no están de acuerdo con lo que estoy expresando, pero eso es lo que dice la Biblia, amado. O sea, no puede inventar. Por eso si usted se va a Santiago, su capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Por eso es, amado, que yo soy salvo por gracia por medio de la fe. Pero la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Entonces yo hago buenas obras porque yo tengo fe en Cristo. ¿Me entendió? No son las buenas obras las que me van a salvar, sino porque tengo fe en Cristo, entonces hago buenas obras. Entienda esto. Seguridad solamente en quién? En Cristo. Tus obras te identifican, tus hechos hablan por ti si eres un creyente verdadero. Esta iglesia estuvo dispuesta a entregar su vida, entregarla. Perseveraron, no se echaron para atrás.
para salvarse. No, sino porque eran salvos. Ellos hicieron esto. Entonces vemos aquí, amado, esa realidad de vida eterna que tenemos nosotros los creyentes cuando estamos en Cristo Jesús. La muerte segunda es un estado de separación perpetuo y definitivo, sin posibilidad de restauración, que entra todo pecador que murió sin haber creído en Cristo. Todos somos pecadores, pero nosotros hemos creído en Cristo. Y el pecador que muere creyendo en Cristo tiene garantía de vida eterna. Pero hay otros pecadores que van a morir sin Cristo, sin haber creído en Él. Y ahí hay problema. Y esto es sencillo. Y lo resumo de esta manera. El que nace 2 veces, muere 1 vez. Y el que nace 1 vez, muere 2 veces. Porque aquí está hablando de una muerte segunda. Una muerte segunda. Esa muerte, muchos le hablan de la muerte eterna, ¿me entiende? Se le llama la muerte eterna. Pero tenemos que entender esta expresión eterna como algo atemporal, que no se refiere a un tiempo determinado o específico. ¿Me entiende? Me explico. O sea, decimos que la muerte no puede ser eterna porque la muerte tiene un origen. La muerte no existía y la muerte tuvo su origen. ¿Cuál fue el origen de la muerte? El pecado. La paga del pecado es muerte. Si usted se va a Génesis 2:17, allí usted ve lo que pasó. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, la muerte tiene un principio aquí en la desobediencia. No tiene fin. No tiene fin. Entonces, aquí, cuando habla de la muerte eterna, por el estado del hombre que está en la eternidad no se mide el tiempo. No se mide el tiempo. Entonces, ¿a qué se le llama la muerte segunda? Aquellos que van a un lugar llamado el lago de fuego. Y esto yo no lo voy a desarrollar, o yo lo voy a dejar más adelante, porque el lago de fuego, amado, que habla aquí de la muerte segunda, no es lo que usted y yo conocemos como infierno. Y esto es algo que yo me he detenido a escudriñarlo bien. Recuerde que el lago de fuego es la muerte segunda, es el lugar donde cuando Dios dé la sentencia y pase juicio a la humanidad, serán echados, Apocalipsis 20, ¿a dónde? Al lago de fuego, que es, bueno, lo vamos a ver aquí. Vaya a Apocalipsis 20, 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. El que no se halló inscrito. Por eso vemos que hay 2 resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación eterna. Entonces, bienaventurados los que se van en la primera resurrección. ¿Quiénes se van? Los que están en Cristo, los que murieron en Él.
Y en la segunda, los que no creyeron tienen que esperar la segunda resurrección. ¿Para qué? Para condenación. ¿Alguna vez usted cree que las personas murió, ya está en el lago de fuego? No. No está en el lago de fuego. Escudriñe su Biblia bien. Cuando usted se mete a la palabra, se da cuenta que hay un lugar, y es el lugar de los muertos. Es como un preludio. No es un lugar agradable. Es un lugar que tiene sufrimiento. Sí, es un lugar que tiene sufrimiento porque la Biblia habla de ese lugar. Que están en espera. Están en espera. Ahora, ¿dónde está el punto? Y ustedes cuando sigamos analizando los capítulos de Apocalipsis, lo vamos a ver esto más adelante. Que usted está allí en espera la sentencia. Es como cuando usted lo agarran preso y lo llevan al cuartel por aquí, y usted tiene que esperar la sentencia para que entonces lo suban definitivamente a la cárcel, a la fortaleza. Entonces, vamos a ver la muerte segunda, que es el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Dese cuenta que quien inaugura este lugar, ¿usted sabe quién es? El anticristo, el falso profeta. El Señor lo lanza vivo a aquel lugar. Ustedes lo van a ver ahí. O sea, es un lugar de tormento. Pero ¿para quién es el lugar? Hasta Satanás. Satanás irá a aquel lugar, porque es un lugar de tormento. Ustedes ven la idea de que creemos que Satanás está allí en el infierno haciendo esto. Hay que tener cuidado, amado, porque el infierno no lo hizo Satanás. No, ese lugar de tormento no fue Satanás que lo creó. El infierno, el lago de fuego, fue el Señor quien lo hizo. Y el objetivo es castigo de los desobedientes. Dese cuenta que Judas habla de esto, y es para que usted diga, ¿dónde están esos lugares? Si usted se va a Judas, para que tenga una idea, vámonos a Judas 6, 1:6. Oiga lo que dice la Biblia. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, la abandonaron, los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad, en prisiones eternas, o sea, no hay un tiempo, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Amados, vemos aquí que hay prisiones de oscuridad. Prisiones. Y esas prisiones, los ángeles no pueden salir de allí. Porque el Señor fue el que cerró. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y hay unos seres guardados que para la gran tribulación van a salir. Y cuando estos salgan, dice la Biblia que los hombres van a desear morir. Lo vamos a ver más adelante esto, en el desarrollo de Apocalipsis. Deseando la muerte, y el Señor lo tiene allí guardado para sacarlo para esa época, para castigo de las naciones.
O sea, lo que viene para la humanidad, amado. La gente se burla de Dios y todo eso, pero lo que viene es fuerte. Muy, muy fuerte. Y vemos aquí que estos ángeles lo guardaron bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, que viene un juicio, hay prisiones de oscuridad, y es lo que le digo, que hay un lugar de espera. Un lugar de espera. Cuando Jesús muere, ¿qué hace Jesús? ¿Desciende a dónde? Al abismo, y habla de que él fue a hablarle a quién, a pregonar victoria, y a los antediluvianos él fue allí a proclamar esa victoria. O sea, que habían personas que habían muerto en el diluvio ahí, en la época del diluvio, y estaban en un lugar. Jesús fue allí y proclamó esa victoria en aquel lugar. O sea, que aunque habían muerto, estas personas todavía existían en un mundo que nosotros no conocemos. Amado, hay muchos misterios en la Biblia que alguna vez no nos detenemos, y yo sé que tal vez lo que estoy enseñando para muchos es bien chocante, pero lo que estoy compartiendo con ustedes me ha tomado mucho tiempo de estudio, de horas, pero esa es la realidad, amado. Esa es la realidad. Y de verdad que esperamos en el Señor que podamos abrir los ojos y despertar a la luz de la palabra. Vamos más adelante a seguir hablando de este lugar. Entonces vemos aquí, amado, que gracias a Dios, lo que hemos sido salvos por la gracia de Dios, los que vivimos en su presencia, no vamos a ir a aquel lugar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Oye, ustedes no van a experimentar nada de eso, porque ustedes son vencedores. Los que son salvos por Cristo no van a ir a ese lugar. O sea, tú y yo hemos sido llamados para ser más que vencedores. O sea, Dios lo que quiere es que tú te decidas, que tú creas en Él, que tú pongas tu fe en Él. Entonces Él te va a dar la herramienta para que tú perseveres. Tan pronto tú entres en obediencia a Dios, Dios te pone las herramientas para que tú perseveres hasta el fin. Y por más que el diablo te quiera quitar, aún la muerte, si la tiene que poner cuando hay convicción de Dios y el Espíritu Santo está en ti, usted está dispuesto a hacerlo con beneplácito. Por eso la importancia, amado, de no estar jugando a la iglesia. Hay gente que está a media de la iglesia y por eso no crecen, amado. Y por eso es que aquellos que están sufriendo por causa del evangelio, que hay países que están sufriendo, el Señor te dice: no te preocupes, que hay esperanza para ti. Hay esperanza. Y vemos aquí, amado, cuán bueno es el Señor. Amén. Lo más lindo es ponerse en las manos de Él. Amén. Y de verdad, por eso en Hebreos 12:2 nos dice claramente, para que aprendamos a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es un gran privilegio que nosotros tenemos, amado. Esa perspectiva de dos destinos establecidos por Dios: la condenación eterna, la vida eterna. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios y hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Y tenemos que tener esa fe, esa confianza puesta en aquel que todo lo puede. Amén. Por eso, Hebreos 10, 35, 38 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, iglesia. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Amado,
Lo que deleita al creyente, eso mismo lo dirige. Si la delicia nuestra es Dios, esa es la razón de que seamos dirigidos al camino correcto. Amén. Esa entrega incondicional, esa entrega sin reserva, incluso hasta la muerte, es lo que Dios quiere de nosotros, porque es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Finalizamos en esta hermosa hora con la iglesia de Esmirna, y la semana que viene, si así Dios lo permite, si Cristo no ha venido y estamos vivos, vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y nos siga ayudando y fortaleciendo de una manera muy, pero muy especial. El Señor les bendiga.